Ya estamos saliendo a Facebook Live. En unos instantes vamos a comenzar a aceptar a la gente. De hecho, vamos a comenzar. Okay. Iniciamos el seminario ahora ya. Ahí está. Acabamos ya de iniciar. Estamos iniciando. Vamos a ver. Y de hecho, entiendo se debería estar transmitiendo en este minuto ya a Facebook Live. Ya están enviadas las invitaciones. Ahí está empezando a entrar las primeras personas que estaban esperando ya para comenzar esta nueva jornada. Este es el nuevo webinar justamente de mejoremos.cl. Vamos a esperar que se comience a conectar la gente. Desde ya nos pueden ir escribiendo por si acaso aquí en el chat de Zoom y también en el chat digamos, en la casilla de comentarios de Facebook Live, desde dónde se están conectando. Sería súper interesante poder empezar a conocernos, saber desde dónde nos comentan, desde dónde nos están viendo, porque entendemos que tenemos una audiencia bien amplia, así que va a estar bien interesante el webinar de hoy, sobre todo justamente con el tema que vamos a tocar, que es la implementación efectiva de los protocolos sanitarios en los establecimientos educacionales, las distintas variantes, cómo se puede afrontar todo esto, sobre todo en un escenario en donde estamos ya cambiando de la modalidad que teníamos durante estos últimos 2 años, ya una modalidad 100% presencial. Ahí nos saluda la señorita Cristina Albornoz de Victoria. Vamos a ver. Muy buenas tardes, señorita Cristina. Buenas tardes a todos. Ahí está don Roberto. Qué bueno. Vamos a ver. Ya se está conectando harta gente. De hecho, en la fanpage de Facebook de mejoremos.cl. Es importante también que recuerden justamente qué es mejoremos.cl. Mejoremos.cl, para los que no lo conocen, es justamente un sistema de gestión o de apoyo a la gestión del área de convivencia escolar, un sistema de software que ayuda principalmente a tratar justamente con todo lo que tiene que ver con el plan de gestión, las evaluaciones de los indicadores de desarrollo personal y social, evaluaciones socioemocionales, abordaje de los casos conflictivos y protocolos justamente, impactando positivamente en la categoría de desempeño justamente de los establecimientos educacionales. Y todo eso dentro de un solo sistema. Y obviamente eso contribuye muchísimo a mejorar el proyecto educativo y hacer de que sea muchísimo más fácil conversar y lidiar con la comunidad educativa en su conjunto. Así que, de verdad, muchísimas gracias a todas las personas que ya se están conectando. Y bueno, para dar una pequeña introducción a lo que vamos a ver en lo que estaba comentando anteriormente, estamos entrando ya en una nueva fase, digamos, ya de estos últimos años, digamos, de pandemia, en donde estamos dejando atrás poco a poco digamos, el escenario COVID, pero con evidentemente algunos resquicios de ello, y justamente para hablar de las medidas de prevención justamente y cómo implementar estas medidas de forma efectiva a nivel de protocolos sanitarios, tenemos justamente aquí a don Roberto Galás, que para los que no lo conocen, él es docente de la Universidad de las Américas, justamente él es kinesiólogo, magíster en docencia universitaria, y es doctorado también en ciencias de la morfología. Justamente, muchísimas gracias, don Roberto, por acompañarnos acá. Y bueno, vamos a dar paso a continuación a su presentación. Denos unos minutos que se está conectando ahí el resto de la gente, están compartiendo ahí el enlace. Y también importante señalarle para que todos aquellos que se inscribieron y que están conectándose hoy día a Zoom, al final de la presentación vamos a sortear justamente el libro Claves para la Educación del Futuro de Patricio Meller, que es un libro bastante interesante que justamente ayuda a visualizar cómo se nos viene estos últimos años y de qué manera podemos afrontar el escenario que tenemos actualmente y proyectarnos hacia el futuro. Así que muchísimas gracias, don Roberto, por conectarse. Gracias a ustedes también. Y a todos los chicos de mejoremos.cl. Estaba leyendo aquí el chat y un gran saludo a todos los que se pudieron conectar hoy día. Mira, de Maipú, saludo a Maipú, a Zaparica, mira, Mira, Curicó, desde Copiapó, Viña, La Reina, de todos lados. Santiago Macul también, Concepción, de Padre Las Casas, La Serena, Santiago, Toalaba, Victoria, María Pinto, ¿no?
Victoria está. también. Un saludo a todos ellos que se pudieron conectar. Victoria también, Viña del Mar. Así que un saludo a todos los que están conectados. Bien. Longaví, Mira, saludo a todos también. Copiapó, hay estos de Copiapó. por lo visto esto es un tema que nos atañe a todos, yo creo que a la mayor parte de los establecimientos educacionales, don Roberto, ¿cierto? Sí, así. Coméntenos un poquito, don Roberto, ¿cómo es esto de la implementación efectiva de los protocolos sanitarios? ¿Es algo que se ve difícil? ¿Es algo fácil de implementar? ¿Cómo lo está viendo el ministerio? Mira, pues, de acuerdo a la experiencia que me ha tocado vivir y de acuerdo también contrastándolo con lo que dice el Ministerio tanto de Salud como de Educación, Ujú. el tema de la implementación y los protocolos y medidas que establece el Ministerio de Educación para la vuelta a clases en el plan paso a paso, ¿cómo se llama? Es un poco ambiguo porque el Ministerio propone ciertos protocolos y medidas, pero como nuestro país es tan diverso, aquí vemos personas de Azapa, de Arica, y vemos también aquí personas de Chiloé, de Quillón, imagínate. Y la realidad en nuestro país, en el ámbito educacional, contexto escolar, es diferente en cada región incluso, y de Arica a Punta Arenas es bastante la diferencia que hay en cuanto a la implementación de medidas con respecto al COVID. Así que trataremos de aunar todos los protocolos para que podamos, a lo mejor no vamos a hacer el mismo idénticamente en Arica como en Santiago, en Quellón, pero podemos acercarnos a la realidad de las cosas de cada una de las regiones y establecimientos que tienen que implementar estas medidas. Perfecto, don Roberto. Veamos Así un que cuando poquito. diga, nos Sí, no, adelante, ya conectamos comencemos para nomás compartir con su pantalla. presentación. Súper. A ver si me confirman toda la audiencia o parte de ella, si se ve bien, se escucha bien. Y si se ve la presentación. Súper bien, don Roberto. Perfecto. Pantalla en plano. Es impecable. Ya, bueno, el título como lo promocionaron los chicos de Mejoremos.cl, el título, lo que nos lleva a esta charla, esta presentación, es la implementación efectiva de los protocolos sanitarios, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a ver, primero que todo, la situación general que está sucediendo en Chile al día de hoy, o al mes pertinente y en marzo, las medidas sanitarias en establecimientos escolares, las básicas, ¿no es cierto? Que ya más o menos todos nos manejamos en eso, porque vienen ya de hace varios meses atrás. Las definiciones de caso, aquí vamos a quedar claro cómo se definen los casos sospechosos, los casos probables de COVID, los casos confirmados, los contactos estrechos que se producen en los establecimientos, etc. Aquí vamos a dar definiciones y ejemplos también cómo lo podemos detectar. Vamos a ver también en qué se basan las autoridades para establecer las medidas de protocolo en el contexto educacional. ¿Cómo se les ocurrió hacer esto? ¿De dónde lo sacaron? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? ¿Ya? Porque esto no es una cosa de que al ministerio o a los asesores del ministro se les encendió una ampollitita, ¿no es cierto? Y empezaron a redactar protocolos y medidas, sino que esto se saca también del estado del arte, que se le llama, de acuerdo a las distintas investigaciones y estudios científicos que se hacen tanto en Chile como en el extranjero. El panorama actual en marzo ahora de este año y un pequeño resumen en el qué hacer actualmente con las medidas de sanitarias y los protocolos correspondientes. Así que para dar una pequeña visión en el contexto en el cual nos encontramos, nosotros sabemos que por distintos medios, tanto nacional como extranjeros, también reconocen que Chile ha tenido una de las campañas de inoculación más exitosas del mundo. El proceso de vacunación, a pesar de la alta demanda mundial, ¿se acuerdan cuando empezó la pandemia acá en nuestro país? Existían muchas demandas por conseguir las vacunas. Pero una de las cosas buenas que hizo, y hay que reconocer la administración anterior, sobre todo el Ministerio de Salud, fue que se adelantó a los hechos y pudo firmar contratos
con distintos laboratorios que se habían adjudicado la fabricación, ¿no es cierto?, y la posterior venta de las vacunas. La inmunización en Chile es voluntaria, ¿no es cierto?, y espero que siga así, y ha alcanzado más del 92% de la población. 92% de la población de un total de 19 millones de habitantes aproximadamente que tenemos en Chile. Y se han administrado más de 5 millones de dosis a personas que tienen entre 3 y 17 años, que esto es súper importante para los contextos educacionales. Sin embargo, todavía hay 1.6 millones de personas entre 3 y 17 años que aún no han recibido la tercera dosis, ¿ya? Y eso hay que también promoverlo de todas maneras. Es voluntario, ya los apoderados en este caso tienen la capacidad para dar la autorización para que sus hijos o sus representados se puedan vacunar, pero tenemos alta tasa y alto porcentaje de la población entre 3 y 17 años que sí se ha vacunado, y eso es algo positivo. En el contexto mundial, para el 13 de enero del 2022, Chile tenía con tercera dosis vacunado al 61.3%. Y desde enero a marzo ya tenemos prácticamente el 92% de la población vacunada con tercera dosis, cosa que ha sido bastante rápido comparado con otros países, como se ve en el gráfico. Y otra cosa importante que hay que distinguir son los síntomas que tenemos que tener en claro para poder sospechar sobre un caso que tenga coronavirus o algún contacto estrecho que empiece con síntomas de coronavirus, porque todos los síntomas no son relacionados al COVID-19 y algunos síntomas, como lo vemos en este gráfico también, se pueden superponer con otras enfermedades. Entonces, para tener claro, uno de los síntomas más importantes que se presentan, sobre todo en la población de 3 a 17 años, es el dolor de cabeza. Ya la cefalea, en un gran porcentaje de los estudiantes manifiestan algún tipo de dolor de cabeza. El otro síntoma importante es la tos, ya que puede ser productiva, es decir, con estos pollitos que le llaman, ¿no es cierto?, y la mialgia, que es el dolor muscular generalizado, como cualquier otra gripe. En algunas ocasiones también, que sobrepasa por lo menos el 50% de los encuestados, presenta fiebre, pero una fiebre no superior a los 39 grados. ¿Ya? Recordemos que el COVID-19 es un virus y los virus nos dan alta cantidad de fiebre, por lo menos no debiera sobrepasar los 39 grados. Si sobrepasa un estudiante los 39 grados y usted en el colegio le toma la temperatura, pero no evitando tomársela con estas pistolitas, ¿no es cierto?, que tenemos hasta en la universidad existen estas pistolitas donde uno coloca la muñeca, ¿no es cierto? Esos termómetros, yo creo que ustedes también se tienen que haber dado cuenta que no son específicos. De repente te marca 35, de repente te marca hasta 33, he visto que me ha marcado en alguna oportunidad, y con 33 grados de temperatura corporal estaría muerto prácticamente, así que no son específicos. Lo que sí son específicos son unos termómetros que se pueden colocar bajo la axila, que lo venden en los servicios, donde venden implementos médicos y que están certificados, chiquillos. Entonces eso es importante que lo tengan, sobre todo para confirmar o para, en este caso, establecer ya con propiedad la temperatura que manifiesta un estudiante que pueda tener el conjunto de estos síntomas. ¿Ya? Y algunos síntomas ya un poco menos importantes son la odinofagia, por ejemplo, la anosmia, la ageusia, que son problemas ya de el olfato, de los sabores, ¿no es cierto? La diarrea, dolor torácico, dolor abdominal, taquipnea, por ejemplo, que ya son en menor cantidad.
reconocer en este caso los síntomas más importantes. Yo me quedaría con el dolor de cabeza, la tos, dolores musculares, fiebre, entre paréntesis, la fiebre tomada de una manera correcta con estos termómetros digitales, ya que venden en las tiendas de artículos médicos que son certificados, ya eso hay que colocarlo bien entre comillas y subrayado, chicos, para establecer que nuestras mediciones estén bien hechas, ya, y el dolor de garganta. ¿Ya? Con esos cinco síntomas o sintomatología, podríamos trabajar perfectamente distinguiendo o detectando algún caso relacionado con COVID-19. Las medidas sanitarias en los establecimientos escolares. Bueno, nosotros ya sabemos a grandes rasgos lo que nosotros tenemos que implementar, ¿no es cierto? En cuanto a la distancia física, ¿cierto? Que tiene que ser, ojalá, mayor a 1 metro entre estudiante y estudiante. Y en cuanto a los aforos, se ha alcanzado más del 80% de los estudiantes con su esquema de vacunación completo. Esto hace que se eliminen la restricción de los aforos en los establecimientos educacionales, chicos. Si tuviéramos menor del 80%, ya tendríamos que tener aforos en los colegios, pero como ya ha llegado prácticamente más del 90%, ya no existe la restricción de aforo. Las medidas de prevención sanitaria vigentes, por ejemplo, la ventilación permanente de la sala de clase y espacios comunes. Y como decía al principio de la presentación, esto de la ventilación permanente se hace un poco, y yo sé porque en estos momentos yo estoy en Concepción. Trabajo también en Temuco, estudio en Temuco, entonces estoy de la 9ª a la 8ª región. Y acá, por ejemplo, hoy día en Concepción, en la noche llovió toda la noche y ahora salió el sol. Estos cambios de temperatura también que se producen en algunas comunas y algunas regiones, también son un factor de riesgo para poder desarrollar otro tipo de enfermedades respiratorias. Me imagino que en el sur, por ejemplo en Chiloé, que llueve constantemente en el invierno, también se hace un poco más difícil la ventilación permanente de las salas de clase. Entonces, mientras se pueda ventilar la sala de clases, por lo menos dejar la puerta de acceso abierta para que entre un pequeño flujo de aire, y si se puede mantener este flujo de ventilación constante entre la puerta y una ventana que esté en el otro acceso a la sala, para que se produzca un intercambio de los flujos de aire para ventilar la sala, eso sería lo ideal. Pero acá, como nuestro país es tan diverso en cuanto a su clima, tenemos que ambientarnos y hacer los protocolos de acuerdo a cada realidad que nosotros estamos viviendo en el momento. El uso obligatorio de las mascarillas, según la OMS, para los menores de 5 años no está recomendado, ¿ya? Entre los 6 y 11 años es obligatorio, y el profesor o los administrativos del colegio deben realizar una evaluación adecuada en el fondo, entregar las instrucciones al niño o niña sobre cómo ponerse la mascarilla, cómo debe quitársela y cómo debe llevar puesta la mascarilla de forma segura. Ya no es solamente colocarse la mascarilla, sino que también evitar tocarla, ¿no es cierto? Evitar tocar la parte externa, evitar colocársela después al revés. Muchos niños, nosotros ya sabemos cómo son los niños, la, la actividad que tienen dentro del colegio, entonces hay que estar constantemente intentando, yo sé que de acuerdo a la realidad de cada uno de ustedes, evaluar el correcto uso de la mascarilla. Y desde los 12 años es obligatorio el uso de la mascarilla, igual que nosotros los adultos. Implementar rutinas de lavado de manos, ¿no es cierto? Cada 2 o 3 horas, y uso de alcohol gel, eso ya nosotros ya lo sabemos, ¿no es cierto? Vinimos ya hace 2 años con este esquema. Eliminar los saludos de contacto físico, ya también lo sabemos. Los apoderados también tienen que estar alerta a la presencia de los síntomas, como lo mencioné anteriormente, también esa información traspasarla a los apoderados.
informar sobre los protocolos, ¿no es cierto?, y medidas implementadas en cada uno de los establecimientos educacionales de forma propia, de acuerdo a la realidad que tiene cada uno de ustedes. Y bueno, en el transporte escolar también debería, no sé si en todos lados se estará haciendo, pero se debería implementar una lista de pasajeros, también una ventilación constante de acuerdo a cada realidad, y la prohibición también de consumo de alimentos, ya que se baja la mascarilla. En el caso de los estudiantes con necesidades educativas especiales o condiciones de salud específicas, ¿no es cierto?, que en muchos establecimientos encontramos, el uso de la mascarilla debe ser también evaluado caso a caso. El uso de las mascarillas no debe ser obligatorio para los estudiantes con graves deficiencias cognitivas o respiratorias, ¿ya? O que tengan dificultad también para tolerar la mascarilla. Entonces también hay que tener un cierto grado de flexibilidad al respecto. Y realizar la actividad física siempre en lugares ventilados mientras se pueda, ojalá, mientras las condiciones climáticas se puedan, realizarlas al aire libre. Bueno, yo creo que gran parte de ustedes ha tenido acceso o les han llegado estos afiches, ¿no es cierto?, que están dedicados a los estudiantes, a los apoderados, a los docentes, a los equipos educativos, ¿no es cierto?, y a las familias y también a los párvulos que se resalta aquí, porque como los párvulos ya son más pequeñitos, hay que estar con una constante evaluación, reevaluación también de los chicos para que anden con la mascarilla o en su defecto para que no estén en contacto tan cercano con los compañeritos, ¿ya? Ellos no captan muy bien las instrucciones, entonces hay que estar un poco más alerta al respecto. Ahora vamos con la definición de los casos para que quede claro, chicos, en cuanto a lo que nosotros llamamos casos sospechosos, contactos estrechos, qué significa brote, en qué momento, cómo lo podríamos detectar, cómo podríamos llamar a un caso sospechoso de un caso confirmado. Aquí lo vamos a tocar este tema en más profundidad y más específicamente. ¿Qué es lo que es un caso sospechoso? Es una persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal de los que vimos anteriormente en el gráfico, recuerden, o al menos 2 casos de los síntomas restantes. Se considera un síntoma o un signo nuevo para la persona mayor o igual a las 24 horas de desarrollo. ¿Ya? Eso con una buena y correcta entrevista al apoderado o al estudiante, caso que fuera ya un estudiante que pueda seguir y responder las preguntas correctamente, ya podríamos obtener esta información claramente. Por otra parte, casos sospechosos, persona que presenta una infección aguda respiratoria grave que requiere hospitalización y que en algunas, puede pasar en algunos establecimientos educacionales con harto población o con mayormente población de riesgo, tanto em, de tipo social, económico y social, que uno podría sospechar en ese caso que los apoderados a lo mejor no están tan al tanto y tampoco la preocupación no es la correcta en algunos, en algunos tipos de poblaciones que tenemos en nuestro país, ¿no es cierto? Y eso ustedes lo saben mucho mejor que yo. Las medidas y conductas que se deben tomar al respecto en cuanto a los casos sospechosos es realizarse un PCR o una prueba de detección de antígenos en un centro de salud habilitado. No estas pruebas de antígenos que venden en la farmacia, ¿no es cierto? Que hasta yo me hice una en una oportunidad, que no son las mayormente recomendadas, sino que el test PCR y la detección de antígenos, pero de preferencia hacerlo en un centro de salud habilitado. Se considera que todos los establecimientos educacionales tienen un centro de salud en el cual pertenecen, ¿ya? O están dentro de su jurisdicción. Entonces, es importante que los directivos de los establecimientos también generen lazos ya con esos centros de salud para que la atención en caso de presentar casos sospechosos o confirmados de COVID
puedan tener una mejor respuesta, ya entre tanto en el centro de salud como en el establecimiento educacional, ¿ya? Y eso aparte también de la contingencia que nos llama ahora en cuanto al COVID, también por problemas de salud en general, los establecimientos tienen que tener una buena comunicación y expedita comunicación con los centros de salud a los cuales corresponde. Un caso probable es una persona que cumple con la definición de caso sospechoso visto anteriormente, con un test PCR o de antígeno negativo o indeterminado. Hay PCRs que salen indeterminados porque la muestra está mal tomada, pero tiene una tomografía computarizada de tórax, un TAC, con imágenes sugerentes de COVID, cosa que esto tiene que confirmarlo un médico, tanto en el centro de salud como en un hospital de mayor complejidad. Si sucede esto, las medidas de conducta deben mantener esa persona aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas, y los casos asintomáticos terminan su aislamiento 7 días después de la toma de la muestra de PCR o de antígeno negativo en el caso de un caso probable. Los casos confirmados son las personas con una prueba de PCR para SARS-CoV-2 positiva, también personas que presentan una prueba de detección de antígenos para SARS-CoV-2 positiva, tomada en un centro de salud habilitado, ¿no es cierto?, como lo dijimos anteriormente, o una entidad delegada para la realización de este test. También existen entidades privadas que realizan test PCR y test de antígenos que están certificados también o avalados por el Ministerio de Salud, que también es una alternativa. Si una persona resulta positiva a través de un test doméstico de antígeno, no de anticuerpos, es decir, este típico test que uno compra en la farmacia, realizado fuera de la red de laboratorios acreditado por el Ministerio, debe seguir las mismas conductas respecto a los días de aislamiento. Se recomienda realizar también, obviamente, si te sale este test de antígenos positivo, este que uno compra en la farmacia, se recomienda realizar un test PCR dentro de un centro de salud habilitado, ¿ya? Entonces, eso sería como el test de antígeno que uno compra en la farmacia, sería una medida para saber si realmente me tengo que hacer un PCR o no, también dependiendo de los síntomas que presente la persona. No es llegar y cualquiera sin síntomas ir a comprarse un test de antígeno para saber si estoy con COVID o no, ya que tiene que presentar alguno de los síntomas expuestos anteriormente. O si no, se formaría una psicosis, y hubo un momento que hubo una pequeña psicosis en la compra y venta de estos test de antígenos. Me recuerdo que fue entre enero y febrero de este año. Los casos confirmados, personas con una prueba PCR positiva. No, eso ya lo dijimos, me equivoqué. Ahora sí. La persona en alerta de COVID-19. ¿Ya? ¿Cómo podemos nosotros alertarnos y alertar también a un estudiante y por consiguiente a la familia de un COVID-19? Se define como persona que pernocta o ha estado a menos de 1 metro de distancia, cosa que no debería pasar en un establecimiento educacional, ¿eh? Porque el metro, por lo menos dentro de la sala de clase, se debería respetar. Pero el metro en los recreos, por ejemplo, ya es mucho más difícil de establecerlo, ¿no es cierto? Ustedes saben mucho más que yo ese tema. Pero aparte, sin mascarilla o sin el uso correcto de la mascarilla, de un caso probable o confirmado sintomático desde los 2 días antes y hasta los 7 días después del inicio de los síntomas del caso o de la toma de muestra. Entonces acá nosotros vamos combinando un poco lo que es el caso sospechoso, confirmado, alerta en este caso. Lo voy a leer de nuevo. Personas, y aquí los puntos importantes. Si quieren después esta presentación la podemos compartir, ¿no es cierto? Va a estar también en las redes sociales y en la página de mejoremos.cl para que la puedan tener. ¿Qué es lo que es importante aquí? Persona que pernocta, la que lo vamos a subrayar, o ha estado a menos de 1 metro, sin mascarilla o sin el uso correcto de la mascarilla,
de un caso probable, los puntos clave, o confirmado, sintomático, desde 2 días antes hasta 7 días después del inicio de los síntomas o del test PCR que confirmó a esta persona que está confirmada en este caso. ¿Ya? Eso hay que tener también en cuenta y también indicárselo a los apoderados para que también puedan ayudarnos a detectar estos casos de alerta. ¿Qué medidas y conductas deberíamos realizar? Bueno, si no se ha tomado un PCR, motivar a esa persona o a esos apoderados para que puedan hacerse el PCR o el test de antígeno en un centro de salud habilitado. Si la persona presenta síntomas, debe ser de inmediato el test de PCR. Ojalá el PCR, si presenta síntomas. Es decir, si ustedes detectan una persona que ha estado, un estudiante que ha estado a menos de 1 metro de distancia o les cuenta a un estudiante que estuvo pernoctando con otra persona que tuvo COVID, que no estuvo ese estudiante con mascarilla, tienen que aislar a este paciente, o sea, a este estudiante, acostumbrado a hablar de paciente yo, a este estudiante, ya, para que se le tome el test PCR, en caso de que esa persona no se lo haya tomado, ya. Comunicarse directamente con los encargados de ese estudiante. Además, debe estar atenta a la aparición de síntomas hasta los 10 días desde el último contacto con el caso, ¿ya? Puede que este estudiante no presente síntomas, ¿ya? A ustedes les contó el estudiante que estuvo en contacto con una persona que tuvo síntomas, claros síntomas de COVID, pero este estudiante no ha presentado síntomas. Pero ustedes tienen que estar alertas eh, hasta los 10 días del último contacto con esta persona, ya que ese estudiante se debería separar inmediatamente de la persona que tuvo sospecha o que estuvo confirmado por COVID. Como medida de autocuidado debe evitar las actividades sociales y lugares aglomerados y sin ventilación. Contacto estrecho. Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas solo por la autoridad sanitaria en caso de confirmarse un brote. ¿Ya? El contacto estrecho, la autoridad sanitaria es la que decide cuáles son los contactos estrechos en caso de confirmarse un brote. ¿Ya? Es decir, el estudiante si le dice, sabe que la semana pasada no fui a clases porque fui un contacto estrecho. Y ustedes tienen que preguntarle, ¿cómo sabe si es un contacto estrecho? No, porque lo vi en la tele o me dijeron que era contacto estrecho. Entonces ahí ustedes de alguna forma deberían cerciorarse que la autoridad sanitaria haya confirmado y se haya comunicado con esta familia para establecer si el estudiante realmente fue un contacto estrecho o lo está diciendo porque quiso a lo mejor faltar al colegio por alguna actividad o por alguna prueba, etc. Entonces ahí los docentes y los administrativos tienen que estar también con estos conceptos bien claros para que no se produzcan tampoco malos entendidos. Y un brote, en el contexto de de los establecimientos educacionales, se considera así: en un establecimiento hay 3 o más casos confirmados, primero que todo, o probables en 3 o más cursos en un lapso de 14 días. ¿Ya? Eso es un brote. Entonces, si hay un brote, en caso de confirmarse un brote, la autoridad sanitaria que le corresponde a usted, por eso anteriormente yo les había mencionado que los establecimientos deben tener una comunicación fluida con el centro de salud que les corresponde en su jurisdicción, para que esta autoridad sanitaria, ¿no es cierto?, se comunique con el centro de salud para que vayan a confirmar o a descartar si existe realmente un brote y notificar los contactos estrechos, ya para que se tomen las medidas adecuadas. En ese caso,
los docentes y los administrativos, los directivos del establecimiento, tienen que estar alerta y con estos conocimientos para poder llamar o para poder comunicarse de forma expedita con el centro de salud habilitado en estos casos para que puedan hacer o realizar esa visita. Los números que avalan el protocolo sanitario en el contexto educacional. Les había nombrado al principio las primeros minutos en qué se basan, ¿no es cierto?, las autoridades para realizar y sugerir los distintos protocolos y medidas. Miren, desde febrero a diciembre se registró, del año 2021, se registró un total de 198 brotes en Santiago. Esto fue un estudio en Santiago. Es decir, 2 o más estudiantes contagiados en alguno de los más de 2.000 colegios de la región metropolitana. Estos brotes sumaron 610 contagios, de los cuales 224 afectaron a funcionarios, ojo con eso, y 386 estudiantes. Así es posible establecer que el 0.02% de los estudiantes se contagió en un contexto educativo. Esto es bastante bajo, ¿ya? De un total de 1.400.000 niños y adolescentes que tiene la región metropolitana. De acuerdo a los datos de la Seremi, hubo además otros 240 casos probables y los brotes arrojaron 7.000 contactos estrechos, de acuerdo a este estudio. Contactos estrechos, acuérdense, notificados por la autoridad sanitaria, debido a un brote. Los brotes en los colegios nos afectan a más del 1.8% de los recintos y en el segundo semestre nunca llegó al 1%, es decir, fue disminuyendo. Por lo tanto, estos 198 brotes que se presentaron en la región metropolitana de febrero a diciembre en el 2021 demuestra que si bien se producen situaciones, se controlan a tiempo gracias también al conocimiento que tienen los docentes, los administrativos y los directivos de nuestro establecimiento educacional. En ese sentido hay que sacarse el sombrero también porque ustedes son un pilar fundamental del control, sobre todo en estos momentos de presencialidad, del control de esta pandemia, así que también se reconoce eso en los distintos ministerios de salud y educación. Una cosa para resaltar, uno de los representantes de la UNICEF en Chile respalda retomar la presencialidad. Dijo, si vamos a diferentes estratos sociales, hay niños que dependen de las escuelas para tener acceso a la alimentación, eso ustedes lo saben, ¿no es cierto? Esperemos que en un futuro, ojalá no muy lejano, vaya disminuyendo esto de que las escuelas tengan esta responsabilidad de alimentar a nuestros niños, ya que eso demuestra también que el país está al debe en cuanto al desarrollo ¿no es cierto? Y esta torta se tiene que repartir de forma más equiparada. En la desigualdad, a eso me estoy refiriendo, que tiene nuestro país. Entonces, en ese momento creemos que la mejor posición es abrir la escuela, dijo esta persona de la UNICEF, y como el gobierno ha llevado muy en serio la respuesta al COVID-19, Chile está preparado para abrir las escuelas y no debe esperar más. ¿Ya? Y fue una de lo que rescaté de lo que dijo este representante. Desde el colegio de profesores, por lo menos desde el colegio de profesores de la región metropolitana, dijeron, son de una confiabilidad relativa. Recordemos que hubo una muy baja asistencia el año pasado, a pesar de que se abrieron los colegios. La asistencia promedio fue bajo el 50% y hubo colegios donde se pesquisó una asistencia del orden del 20%. ¿Ya? Totalmente de acuerdo, no estoy en todos los colegios, pero de acuerdo a las estadísticas, sí, eso es real. De acuerdo al Mineduc, la asistencia promedio fue del 65% en el sistema educacional en el año 2021. Estadísticas tomadas desde febrero a diciembre del 2021. Recuerden que no todos los colegios abrieron sus puertas. El efecto de variante Omicron, ¿no es cierto?, que es la última variante que nosotros hemos tenido en los menores de edad.
En lo que va del año 2022, 676 niños de entre 6 y 5 años se han hospitalizado por coronavirus, lo que equivale al 27% de los más de 2.000 menores de esa edad hospitalizados durante toda la pandemia, tendencia que también se ha visto en otras partes del mundo. De acuerdo a eso, a esa estadística, el Colegio de Profesores agregaron que no hay que tener exceso de confianza en estas cifras porque no son sobre la base de una muestra real, sobre lo que podría ocurrir si asisten todos los estudiantes a clases presenciales, como está ocurriendo en estos momentos. ¿Qué va a pasar si en una sala de clases se mete a 45 estudiantes? Esa es nuestra mayor preocupación y por lo tanto también la preocupación de nosotros que estamos más en el ámbito de salud que en el de educación. Pero como les digo, tanto el área de salud, los profesionales de salud con sus centros habilitados, tienen que estar en contacto directo, ¿ya? Y expedito con las autoridades de los establecimientos educacionales, ¿ya? Para que se puedan tomar las medidas de contingencia lo más rápido posible. ¿Qué conclusión sacamos en definitiva de acuerdo a todo lo que hemos hablado en este momento? Para los especialistas sobre este tema, estos números no justifican prorrogar la educación remota. Las consecuencias de 2 años de falta de interacción social que se da en el colegio y las pérdidas académicas, y ustedes saben de esto mucho más que nosotros, son irreversibles. Y los casos por COVID son más leves y más aún en los vacunados. ¿Ya? De acuerdo a la epidemiología y las estadísticas, eso también es verdad. Entonces, ¿por qué no deberíamos volver los niños al colegio? No deberían volver los niños al colegio. Esto lo dijo una doctora perteneciente también al sistema de salud, pero no vinculada ni a los establecimientos, ni al Mineduc, ni al MinSal. ¿Ya? Lo dijo una persona vinculada, o sea, en el fondo neutral, ¿ya? Que no tiene vínculo ni con una parte ni con la otra. El panorama actual, el Mineduc informó una de las medidas que va a empezar a regir a partir de hoy, el pasado lunes, este lunes, será permitir la flexibilización de la jornada escolar completa. El Mineduc señaló el 21 de marzo del 2022. Es algo que es más esperado, dado lo que ha sucedido en las últimas semanas, con la explosión de los casos de violencia. Yo creo que gran parte de nosotros hemos estado al tanto sobre los casos de violencia que han ocurrido estos últimos días y recogiendo aquello que todo el mundo señala que es una gran situación de estrés que están viviendo muchos niños y niñas con la jornada extensa. Con esto se refiere a que no se dice que la jornada escolar completa no va a seguir existiendo, sino más bien estamos pensando en una adaptación gradual para llegar hasta el total de horas que establecen los planes de estudio. Ya en el fondo da la opción de flexibilizar la jornada escolar completa. En cuanto a los aforos, se estableció el umbral de vacunación en un 80%, como habíamos dicho anteriormente, como se estaba haciendo hasta ahora y hasta el mes de mayo. Se volverá a revisar el umbral, este 80%, el mismo mes de mayo, pero siempre tener en cuenta que es el mínimo de vacunación. Nosotros estamos alrededor del 90%. Este 80% que nos permitía, ¿no es cierto?, como un corte básico, nos permitía no tener o contar con el aforo en las aulas dentro de los establecimientos. Pero ahora en mayo esto se va a revisar, ¿ya? Y se van a tomar los últimos datos que nos van a entregar desde marzo a mayo para ver si este corte del 80% se sube, ¿ya? Porque hay que tomar en cuenta que ahora tenemos mucho más del 50% de asistencia a los establecimientos. Así que estos números, ya el umbral, lo más probable es que suba, ¿ya? Entonces eso se va a revisar en mayo y espero que se dé a conocer lo antes posible. Hoy en día el 0,6% de todo el sistema escolar presenta el brote de COVID. Hasta ahora no hay evidencia de un brote desmedido, ¿ya? Esto es actualmente para el mes de marzo. También dice el ministerio que se inyectarán mayores recursos económicos para la compra de elementos de protección personal en el contexto educacional.
¿ya? Y eso también ustedes tienen que estar, si no les han llegado los recursos económicos o los elementos de protección personal, también hay que apurarlo de alguna forma. En resumen, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Priorizar la vacunación de los niños y adolescentes en los meses de marzo y abril, ¿ya? Sobre todo en el mes de marzo, que se iniciaron las clases. 2. Se definirá el umbral de vacunación del 80% por curso desde el mes de mayo. Cuando no exista este porcentaje de estudiantes vacunados por curso, los establecimientos deberán establecer aforos que se respeten 1 metro de distancia entre los estudiantes. Lo que dije en la diapo anterior. En mayo se va a revisar este 80%. Lo más probable es que suba. Punto 3. Aquellos establecimientos que cuenten con jornada escolar completa y que requieran un periodo de adaptación podrán solicitar permiso a la Secretaría Regional Ministerial de Educación para aplicar medidas que otorguen la flexibilidad en las jornadas escolares, previa en conversación con el Consejo Escolar o Consejo de Educación Parvularia del establecimiento. Es decir, se tienen que poner de acuerdo en el establecimiento con todos sus actores para poder comunicar y también testificar y tener pruebas para poder solicitar una flexibilización en la jornada escolar completa. 4. Se garantizará, ¿no es cierto?, el pago de las subvenciones de modo de asegurar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso educativo. ¿Ya? Eso no se va a disminuir, por lo que dice el ministerio. Y por lo que expone el ministerio, no que lo diga yo, sino que estas bases de datos las saqué directamente desde el Mineduc. Se entregará un fondo a los sostenedores para la compra de EPP, que son los elementos de protección personal, como mascarillas, artículos de higiene, limpieza, alcohol gel, etc. 6. Se implementará un plan de reactivación del aprendizaje integral orientado a reparar los daños en la socialización de los niños. Esta estrategia será presentada en las próximas semanas por el Mineduc. Aquí colocamos unos ejemplos. En caso de un caso de estudiante o párvulo confirmado o probable en un mismo curso. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Aislamiento del estudiante, cuarentena a partir de la fecha del último contacto de compañeros que se sientes a menos de 1 metro de distancia. En el caso de los párvulos, en un grupo inmediato de trabajo. El resto del curso son considerados personas en alerta de COVID y pueden continuar con sus clases presenciales. Y por último, reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado frecuente de manos en el establecimiento. Otro ejemplo, 2 casos de estudiantes o párvulos confirmados o probables COVID-19 en el curso. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Aislamiento de estos 2 casos, cuarentena a partir de la fecha del último contacto de compañeros que se sienten a menos de 1 metro, y en el caso de los párvulos, en el grupo inmediato de trabajo. El resto de cursos son personas en alerta de COVID-19 y pueden continuar con clases presenciales, y reforzar también las medidas de ventilación y aglomeraciones y el lavado de frecuente de manos y alcohol gel. 3 casos de estudiantes o párvulos confirmados o probables en un mismo curso en un lapso de 14 días, aislamiento del caso, cuarentena a partir de la fecha del último contacto de todo el curso, por lo que se suspenden las clases presenciales para este curso. La dirección del establecimiento debe avisar inmediatamente a la Seremi de Salud correspondiente y obviamente también reforzar las medidas. Una alerta de brote, 3 o más cursos en estado C, como el que tenemos acá arriba, estado C, durante los últimos 14 días. ¿Qué deberíamos hacer? Las mismas medidas que en la fase C para cada curso. La dirección del establecimiento, en coordinación con la Seremi, debe avisar para esta situación, para que vayan, ¿no es cierto?, y den cuenta confirmen o descarten el brote, y la Seremi de Salud realizará la investigación epidemiológica y establecerá las medidas entre las cuales debe determinar, ¿no es cierto?, el caso de brote de acuerdo a los protocolos actualmente establecidos por el Ministerio de Salud. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos la definición de lo que es cuarentena.
Dice, si mientras el curso cumple la cuarentena aparecen estudiantes o párvulos que estando en sus hogares inician con los síntomas o tienen resultados positivos de COVID por PCR, deben evaluarse con un médico o cumplir indicaciones de aislamiento según la normativa vigente. Estos casos que fueron detectados en esa fase no afectan el periodo de cuarentena establecido por el resto de los integrantes del curso. Esto es importante para ustedes. Los docentes que hayan hecho clases en estos cursos no deben sumarse a la cuarentena a menos que trabajen en el mismo curso durante toda o gran parte de la jornada laboral, especialmente en cursos de preescolares o básicas. Las referencias, todas por páginas e información confirmada y de buena fuente. Las consultas, dudas, las vamos a ver junto con mi compañero acá en el chat. Los Sí, dejo. justamente, Roberto, muchísimas gracias por la tremenda presentación. Hemos estado revisando aquí bien detenidamente las distintas preguntas que se han ido dando durante este transcurso de la presentación en el chat y hay preguntas bastante interesantes ligadas justamente tanto primero a la definición de cuál sería un posible caso, un posible brote, que muy bien lo pudimos definir en la parte final de la presentación, pero también algunos casos bien particulares, por ejemplo, que efectivamente hoy día estamos entrando ya a una fase en donde tenemos a gran parte, si no la gran mayoría de los colegios abiertos, pero ya no con una asistencia voluntaria, sino que prácticamente es obligatoria, digamos, ya en modo normal, y evidentemente eso quizás pueda alterar un poco las cifras que se habían medido durante febrero a diciembre del año anterior, en donde, claro, efectivamente las cifras eran bien bajas en cuanto a contagio, pero, y que obviamente permitieron que pudiéramos entrar a esta segunda fase, justificando obviamente la entrada a esta segunda fase, pero ya las comunidades educativas están vislumbrando o notificando de que están comenzando espacios cada vez más frecuentes de interacción, obviamente, entre los chicos que están contagiados. Hay muchos apoderados que de repente no notifican que hay un contagio en el hogar y mandan al niño igual al colegio. Había unas personas que preguntaban qué pasa de repente con algunos de estos casos en donde el apoderado insiste en enviar al niño al colegio por temas que quizás no tiene dónde dejarlo, posiblemente durante el día, y el chico está quizás positivo, o de repente hay un caso positivo en la casa. Entonces, hay muchas situaciones que de repente son evidentemente puntuales, pero que a las cuales todos, digamos, las comunidades educativas se van viendo enfrentadas, digamos, a lo largo de estos poquitos días que llevamos ya de periodo académico. Y queríamos preguntar, Roberto, ante estos casos, porque obviamente lo recomendable, evidentemente, siempre es ceñirse a los protocolos emanados por el ministerio, pero de repente no abarcan todas las realidades. ¿Cuál sería como la recomendación que tú como experto, Roberto, le darías a estas comunidades educativas que están viendo enfrentadas a estos casos de repente bien difíciles de sobrellevar, o desde qué punto, desde qué mirada pudiéramos, digamos, estos directores de comunidades educativas afrontar este tipo de casos? Bueno, primero que todo, cada uno de los establecimientos educacionales debería tener un espacio para albergar a estos chicos que ellos durante la jornada escolar puedan pesquisar un supuesto COVID de acuerdo a los síntomas que les nombré anteriormente. ¿Ya? Entonces estos chicos deberán tomarse, llevar a ese lugar destinado para eso, no a la sala de profesores ni a una oficina de ninguna persona en el establecimiento, sino que un espacio rotulado para poder recibir este tipo de estudiantes, notificar al apoderado, y si el apoderado por todos los motivos que tenga, verdadero o falso, e insiste con dejar o llevar también al estudiante al colegio, los directivos del establecimiento deberán comunicarse con el centro de salud que pertenece a la jurisdicción del establecimiento, ¿ya? Para ver qué medidas, en ese caso particular, todos establecimientos tienen realidades distintas, para ver en el caso particular qué le sugiere
el establecimiento de salud para qué hacer en ese caso con ese estudiante o con los estudiantes que los docentes puedan pesquisar supuestamente con COVID-19. Perfecto. Comunicarse con el centro de salud que pertenece a la jurisdicción. Perfecto, Roberto, muchas gracias. Aquí estoy revisando algunas de las preguntas que están en el área de preguntas y respuestas. Nos pregunta la señorita Rose, dice, si en estos momentos un curso, por ejemplo, tiene solo el 40% de la población vacunada, ¿tiene que disminuir el aforo de la sala? Hasta donde entiendo, sí, porque rige el aforo con menos del 80% de, digamos, de la población vacunada. Ahora, también habían otras preguntas por ahí en el chat que hablaban respecto del aforo en otras dependencias del establecimiento, por ejemplo, en las oficinas. ¿Qué pasa en las oficinas? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el comedor de Junaed, por ejemplo? ¿Rigen las mismas características? Estamos hablando de medidas en los establecimientos educacionales. No estamos hablando de medidas en la sala de clases en particular. Estamos hablando de medidas en los establecimientos. Tómese el establecimiento con salas de clases, con comedores, con oficinas, con salas de recreación en algunos casos, con gimnasio, ¿no es cierto? Entonces el establecimiento educacional completo se toma en cuenta para tomar estas medidas de precaución y de estos distintos protocolos que nos indican la autoridad. Perfecto. Y también, por otro, algunas otras consultas también nos comentan un poco que efectivamente los apoderados también dicen, oye, lo que pasa en mi casa es más o menos confidencial y que el MinSal, el ministerio, debería informarle al colegio acerca de mi situación. Es recomendable también que la familia igual se haga un poco parte de esto y contribuya, me imagino, a generar las medidas preventivas, porque esto no es solo para los colegios. Yo creo que los colegios tienen claro, efectivamente, que tienen que tener un cierto grado de responsabilidad, pero también las familias, por otro lado, deberían tomar también los resguardos, ¿cierto? Y trabajar en Sí, forma conjunta, eso sería lo ideal. sí, eso yo no sé si en todos los colegios, eso sí, porque sí en algunos colegios, pero los menos, he sabido que han tenido una reunión con los apoderados, una reunión en la primera semana de ingreso a clases para darle a conocer en grandes rasgos las medidas de prevención y de toma de acción en caso de algún contagio. Pero sería bueno que lo antes posible, antes ojalá no esperar la primera reunión de apoderados para dar la información, sino que adelantarse a eso y proporcionar la mayor cantidad de información de una manera amigable, ¿no es cierto?, para que los apoderados en este caso la puedan tomar en cuenta, ya que no sea una información muy enredada, ¿no es cierto? Darle los tips en qué detectar, ¿no es cierto? ¿Qué síntomas son los indicados para poder sospechar de un contagio? Las medidas de prevención, resaltárselas, aunque ya nosotros ya estamos con la cabeza ya un poco ya programada sobre la ventilación, el lavado de manos, pero también tenemos que ver el contexto donde se desarrolla ese estudiante. A lo mejor tampoco no tiene todas las condiciones de medidas de higiene. Entonces, ojalá sería muy bueno esto de informar lo antes posible a los apoderados para que con la mayor información posible se puedan tomar las mejores decisiones y que después obviamente no les vengan a decir es que yo no sabía, yo no, nadie me dijo y evitar también malos entendidos en ese aspecto. Entiendo perfecto, Roberto. También hay una discusión, aquí estamos viendo un poco el movimiento que hay en el chat, que es bien intenso, Sí, que estaba viendo aquí respecto, igual sí, un comentario, dice, ojo, el MinSal nos sancionó porque no teníamos aforos en oficinas y otros lugares del colegio. Y tenemos el 92% de vacunados. ¿Cómo lo sancionó? ¿Qué sanción fue la que... Eso me gustaría saber, sí, quizás Marcelo. falta quizá un poquito el Sí, detalle ahí de don Marcelo. Puede ser que quizás no estaba establecido el número por oficina, no sé, la verdad, ahí el caso particular sí, del pelo. aquí También está viendo algunas otras consultas respecto al tema de la alerta COVID, que como concepto, de repente, no sé si lo podemos repetir, Roberto, lo mencionábamos en la presentación, que ¿cómo se determina cuando hay una alerta COVID?
Porque ahí se habla de que el niño puede asistir a clase, hay algunas dudas si es que tiene que mantener cuarentena o no. ¿Podemos revisarlo nuevamente? Alerta COVID, me estaba preguntando. Sí, Ya, correcto. la alerta COVID es una persona que pernocta o ha estado a menos de 1 metro de distancia, sin mascarilla o sin el uso correcto de la mascarilla, de un caso probable, ¿ya? Es decir, probable con los síntomas que habíamos mencionado anteriormente, o confirmado sintomático desde 2 días antes y hasta 7 días después del inicio de los síntomas del caso, o toma de la muestra PCR en un establecimiento avalado, ¿no es cierto?, por la autoridad sanitaria. Esa es la definición de persona con una alerta de COVID para poder pesquisarlo y tomar las acciones correspondientes. Y ¿Qué esa, medidas se tienen que hacer con esta persona? Inmediatamente, si no se ha hecho un PCR o una prueba de detección de antígenos, indicarle que se la tiene que hacer lo antes posible. Si la persona presenta síntomas, debe ir de inmediato, ¿ya? Por eso yo les decía que el contacto expedito con los centros de salud es clave en estos casos, ¿ah? Además, debe estar atento a la aparición de síntomas hasta los 10 días desde el último contacto con esa persona que fue un probable caso o un caso confirmado con PCR sintomático, ¿ya? Porque si esta persona no presenta síntomas en el momento, las personas que están alrededor de este estudiante, en este caso, deberían estar alerta hasta los 10 días después del último contacto con la persona probable o confirmada con COVID-19. un caso de alerta COVID debe hacer cuarentena. Un caso de alerta COVID debería ser cuarentena. Si se confirma, sí. Recuerden que este estudiante, tomémoslo así, que ha estado en contacto con una persona posible COVID o confirmado COVID, debería hacerse un PCR inmediato. Mientras el PCR, el examen, se demora en algunos casos 2 días, en otros laboratorios está en algunas horas, ¿ya? En ese periodo, donde no se sabe nada, el estudiante no debería estar en contacto con los compañeros, no debería ir al establecimiento. Eso se indica. ¿Por qué? Porque obviamente si tuviera positivo, tendríamos muchos más casos de COVID por el contagio. A pesar de tomar las medidas de prevención, existen más probabilidades de contagiarse. Pero si inmediatamente teniendo el resultado y si sale negativo, el estudiante puede volver sin ningún problema al establecimiento. Si sale positivo, obviamente tiene que hacer la cuarentena correspondiente. O sea, hay que mantener todos los resguardos hasta la toma del examen Hasta y hasta descartar más o la menos. verificación del informe del examen. Ahí Ya, se pueden perfecto. tomar las medidas de si se deja en cuarentena o vuelve a clase. Pero en el periodo de la recepción del informe, desde la toma hasta la recepción del informe, ese estudiante no debería asistir al establecimiento. Ya, ahí, ojo, también aquí nos están preguntando harto, y no es menor eso, porque no son solo niños de repente medianamente grandes, sino que también en muchas escuelas especiales de lenguaje, por ejemplo, jardines infantiles, en donde pasa mucho de que el niño no quiere hacerse el examen, no quiere y no hay caso, es difícil, y las papás también dicen, oye, pucha, no quiero tomarle el examen a mi hijo, no, porque no quiere, y la verdad es que no, de repente quizás no es para tanto, se parece como un resfrío, entonces, ¿qué pasa en esos casos cuando de repente ya no hay nada más que hacer y el apoderado no quiere tomar el PCR al En muchacho? ese caso, no deberían pasar ese tipo de situaciones. Lo más probable es que tengan otras creencias. No hemos visto tanto esto de los antivacunas, de las personas que están en contra de todas estas medidas y evaluaciones. En esos casos de extrema particularidad, que no son los mayores, ¿no es cierto? Contactarse con el centro de salud correspondiente al establecimiento y consultar qué se puede hacer en ese caso.
Porque Un si test de el antígeno estudiante en este tiene caso. síntomas, porque para terminar, si el estudiante tiene síntomas, tiene una alta probabilidad de tener COVID. Y si tiene más de un síntoma dentro de la escala que vimos anteriormente, tiene muchas más probabilidades de tener COVID. En ese caso, si el apoderado no quiere hacer el examen e insiste en enviarlo al establecimiento, como es un derecho también recibir a los estudiantes, deberían en ese caso comunicarse inmediatamente con el centro de salud y ese estudiante obviamente recibirlo, pero de alguna forma mantenerlo aislado de los demás compañeros. Obviamente, más de 1 metro, con todas las medidas de cuidado, con la mascarilla bien puesta, con el lavado de manos, evitar cualquier contacto físico con esa persona, con ese estudiante, y en los recreos también vigilarlo y llevarlo a una zona donde esté aislado, tanto físicamente en contacto, evitar el contacto con otros compañeros o personas, y también en el espacio físico que se encuentre, estar lo más aislado, por lo menos, ¿ya? En una sala que esté desocupada, para que pueda estar la mayor parte del tiempo sin la probabilidad, ¿no es cierto?, de poder contagiar a los demás compañeros y a ustedes, los docentes también. Claro, eso es un tema que es bastante Entonces, recurrente. no enfrascarse en discusiones con el apoderado, es que no, es que usted se lo tiene que llevar, el apoderado dice lo contrario, ahí van a tener un mundo de problemas. Acéptenle a Es bien ellos, difícil la situación ahí, Roberto, que con esto en respecto el a peor de los situaciones que casos, estamos. ahí los apoderados, y ustedes lo saben mucho más que yo, se ponen bien pesados en ese sentido. Y cuando no quieren, no quieren, no quieren, y no hay quien les cambie el parecer. Entonces a ustedes ya tienen que informarle al apoderado, obviamente que si tiene que hacer un PCR, es el hijo, el estudiante, o un test de antígeno en un centro habilitado para esos casos, ya debiera guardar o evitar por lo menos el contacto en su casa con personas hasta que le llegue el informe. Y si el apoderado insiste en eso, por lo menos ustedes ya le están dando a conocer las medidas, debieran tener un consentimiento informado también, ya que se les proporcionó toda la información posible a ese apoderado para que la firme, ¿no es cierto? Y usted eh, atestiguar con un documento formal, no que yo le dije, que él me dijo, no, con un documento formal, y comunicarse en ese caso con el centro de salud que les corresponde para ver en ese caso particular qué medidas pueden tomar con ese caso, ¿ya? Porque no es lo mismo que el papá le diga que estuvo en contacto, entre comillas, estrecho con una persona con síntomas, que el estudiante tenga 2 o 3 síntomas de los que vimos anteriormente. No es lo mismo. Entonces, la autoridad sanitaria debería indicarle qué hacer en el caso particular de cada uno de esos problemas que pudieran tener o ya han tenido a lo mejor. Sí, perfecto, Roberto, muchas gracias ahí por la presentación. Firme, Y que firme. Eso, que firme, no se olviden de eso, un consentimiento informado, que lo pueden hacer ustedes mismos. Un consentimiento informado que el apoderado se hace cargo y se hace responsable de la asistencia en esas condiciones de su pupilo, y que también se le proporcionó toda la información necesaria para que tome ese tipo de decisión. Perfecto, Roberto. Una última consulta ya para terminar. Lo habíamos dicho en una de las preguntas. El aforo se calcula, habíamos dicho, en base a todo el establecimiento, ¿cierto? No es solamente para las salas, no es solo para las oficinas, no hay un aforo separado, es el aforo total del colegio. Sí, por eso me gustaría que sanción, por lo menos no le he encontrado aquí, qué sanción les cayó encima Sí, yo este creo que colegio, a su directivo, no sé en qué terminó eso. No sé si tú encontraste. no lo veo, pero me Yo, imagino que, claro, debe haber sido quizá una sanción. Sería súper bueno si es que la persona que nos está escuchando nos pudiera detallar un poquito para revisarlo mientras seguimos claro, con la presentación.
pero la verdad es que desconozco también ese detalle. Yo también he estado haciendo algunas consultas y me ha resultado al igual de difícil que las personas que están aquí escuchándonos poder tener ese dato, porque es bien ambiguo de repente en los documentos que entrega el ministerio. Entonces, pero de todas maneras, mira, yo creo que podemos ir aclarando estas cositas en la medida que vayan saliendo las respuestas. Obviamente, los corritos que nosotros les vamos a ir enviando ligados a las distintas presentaciones que vamos a ir realizando durante este periodo académico, tienen la oportunidad obviamente de responder y de hacernos más consultas. Bueno, ya por temas de horario, Roberto, de verdad te agradecemos muchísimo el espacio, el tiempo que has dedicado para la presentación. Ha sido súper esclarecedor todo. Y por otro lado, queríamos hacerte, digamos, ya para resumir, digamos, ¿cuáles serían tus recomendaciones generales, digamos, para ya ir cerrando, digamos, tu presentación? Las recomendaciones generales para los docentes, administrativos y directivos, chiquillos, es que tengan bien claro lo que dice la norma tanto del Ministerio de Educación como lo que dice el Ministerio de Salud. Tenerlo bien claro, ojalá imprimir, ¿no es cierto? No tan detalladamente, pero lo más importante de lo que ustedes tienen que hacer en caso de una alerta de COVID, un caso confirmado, una sospecha, un supuesto brote, y qué hacer en caso de que yo detecte una de estas condiciones en un estudiante. Hacer un tipo de flujograma, por ejemplo, qué hacer en caso de contacto estrecho, qué hacer en caso de un estudiante con confirmación de PCR que se encuentre en el establecimiento. Es decir, sus definiciones y la acción que ustedes deben tomar en caso de algún estudiante que tenga este tipo de condición. Para eso, a ustedes los avala los protocolos, las medidas que, ¿no es cierto?, que les envía el Mineduc. Entonces ustedes no están diciendo, no están tomando las decisiones de forma personal, sino que tienen un documento, ¿no es cierto?, certificado que los avale. ¿Ya? En ese caso deberían tener bien claro estas normas y estas definiciones para tomar las mejores decisiones. Esa es la recomendación al final que les puedo hacer. Claro, lo que pasa, Roberto, ahí es que, claro, ya en la implementación, porque las normativas son una cosa, los protocolos que ya están implementados son una cosa, pero son, ya al momento, cuando estos protocolos tocan la realidad, ahí es donde empiezan a saltar todas las dudas y es donde justamente ya nuestros directivos, profesores digamos, personal de la educación que está hoy día escuchándonos, ha tenido mayores incertidumbres, ha tenido mayores, digamos, dudas y finalmente la sensación que finalmente nos dejan estos protocolos es que también están llenos de algunas incertidumbres, algunas cosas que de repente no están del todo claras. Yo creo que estamos súper de acuerdo, Roberto, en que, claro, lo ideal sería poder hacerles caso a estos protocolos, pero lamentablemente están llenos de situaciones que no están documentadas en ninguna parte. Y donde también las sanciones, también no hay personas que de repente los ministerios no dan abasto para controlar todo, y cuesta un poquito llevarlo a la práctica. Esperemos que obviamente esta situación se empiece a subsanar con el tiempo, ¿cierto? Que el ministerio, ambos ministerios, ya sea el de Salud y Educación, puedan entregarnos algo más de luz al respecto, porque estamos súper conscientes de que la mayor parte de la audiencia hoy día está también súper, ¿cómo les puedo decir? Con muchísima incertidumbre, muchísima incertidumbre. Esperemos que podamos haber aclarado algunas de las dudas que estaban quedando, pero evidentemente, y concuerdo yo también, todavía quedan dudas. Esperemos que ahora en el camino podamos de alguna forma ir, digamos, aclarando esas situaciones y se establezcan algunos caminos o planes de acción en casos más complejos, ¿cierto? Así que, de verdad, muy agradecido, Roberto, por tu presentación, muy agradecidos a todos por aquellos que se han conectado. Y ya para ir finalizando y cerrando el evento, vamos a hacer el sorteo que teníamos justamente comprometido. Hay un libro que está otorgando justamente parte del equipo. Voy a compartirles pantalla en este minuto. Denme un segundo, por favor, para comenzar con ese sorteo. Déjenme revisar acá. Vamos a ver, no sé si lo están viendo en este minuto.
aquí está. ¿Lo están viendo, cierto? ¿Se nota ahí, Roberto? ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Aquí vamos a iniciar el sorteo del libro Claves para la Educación del Futuro. Espero que veamos a ver quién finalmente se lleva este libro. Nos vamos a poner obviamente en contacto directamente con la persona que salga beneficiada de este sorteo. Vamos a ver. Eva Arancilla, inscripción 4431 de Coquimbo. Así que para Coquimbo se va el librito, así que felicitaciones, señorita Eva. Espero que lo disfrute. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias a Roberto por, digamos, por esta bien detallada presentación y agradecemos obviamente a todos aquellos que se pudieron conectar. No olvidar de que vamos a estar ejecutando nuevos seminarios también detallados, ligados también a la contingencia. Hay un tema ahí que está bien latente hoy día y que no vamos a dejar pasar, obviamente, que tiene que ver con la violencia escolar, cómo afrontar este tipo de situaciones, cómo prevenirlas también. Y la vamos a estar ejecutando probablemente dentro de las próximas semanas, así que hay que estar muy atento, ir a Facebook y a las redes sociales de mejoremos.cl, a Instagram, y por ahí vamos a estar publicando el afiche de la fecha y de la hora en la cual vamos a estar ejecutando este taller. Así que, de verdad, muy agradecido por todos, por esta tremenda presentación, Roberto. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por el tiempo destinado para poder compartir estas informaciones. También antes de retirarme, tantas preguntas que hay que me encantaría responderle a todos. En este caso, chicos, lo que más les encarezco que puedan tener bien claras las normas y los protocolos, que en base a eso ustedes puedan tomar las mejores decisiones, pero que las tengan lo más claro posible. Y si no tienen, o si en este caso, si su realidad en su establecimiento no permite realizar las medidas en un 100%, comuníquense con las autoridades específicas, manténganlo al tanto, háganlo todo por escrito, obviamente, para que les den solución lo antes posible a esas peticiones. ¿Ya? Yo sé que todos los establecimientos no tienen todas las condiciones, ¿no es cierto? Que siempre hay casos particulares que se escapan a todo lo dicho anteriormente, que se deben solucionar, y para eso ustedes tampoco están solos, tienen que tener una buena comunicación con los centros de salud y con la autoridad educacional correspondiente. Así que eso es lo último que les puedo recomendar, ya que no pude responder todas las preguntas que me están haciendo en el chat. Perfecto, Roberto. Muchísimas gracias y muchísimas gracias de verdad a todos los presentes. Que estén muy bien, que tengan una excelente semana y a continuar con este proceso educativo que se viene bien, bien interesante, bien intenso este año, así que mucha energía para todos aquellos que nos están escuchando. Que estén muy bien. Un abrazo. Chao, chao. Igual, chao, que estén bien.